Comenzamos trazando el molde del trasero, del molde base del trasero. Para esto ya tenemos que tener todas nuestras medidas tomadas para solo detenernos en la moldería. Si es la primera vez que estás haciendo un taller conmigo, yo hago los moldes reducidos en una escala a la mitad, digamos, todas las medidas las hago a la mitad para que se pueda ver bien en el video. Así que no te asustes si yo marco alguna medida que es más chica de la que digo. Por ahí digo una medida y lo que marco es otra. Y otra cosita es que para que entre en el video, como está apaisado, voy a hacer el vestido acostado, digamos. ¿Por qué digo esto? Vamos a comenzar con el trazado. Yo voy a hacer un rectángulo que tenga 1/4 del contorno de busto y el talle de espalda a lo largo. ¿Sí? Pero yo lo voy a marcar de esta forma el talle de espalda, ¿sí? Entonces voy a marcar talle de espalda y 1/4 del contorno de busto. Entonces talle de espalda y de esta manera voy a marcar el 1/4 de busto. Acá tengo que extenderlo un poquito. Ahí. Ahí. Y ahí. Entonces, talle de espalda y 1/4 del contorno de busto. Bien, lo que vamos a marcar ahora es la caída del hombro. Yo la voy a marcar sobre esta esquina. Entonces, desde la línea de hombro, que sería esta, hacia abajo, ¿sí? Porque esto sería a lo largo en realidad. Entonces voy a marcar la caída del hombro, que la caída del hombro es 1/10 de mi talle de espalda, o sea, el talle de espalda dividido 10. Si les da 4,2, 4,3, lo pueden redondear, se puede redondear a 4, 4,5, porque no es tan perfecta esta medida. Bien. Luego lo que vamos a hacer es, entre la caída de hombro y la cintura, esta sería la cintura, vamos a medir la medida que nos quedó y la vamos a dividir a la mitad. Bien, entonces acá tendría caída de hombro, altura de sisa y cintura. En la línea opuesta vamos a dibujar el trazo del escote. Entonces, desde esta esquina para abajo vamos a marcar 2 centímetros, que es una medida fija para el molde del trasero. Yo, como estoy haciendo la mitad del molde, voy a marcar 1 centímetro, pero ustedes marcan 2. Y hacia el costado vamos a marcar 1/6 del contorno de cuello, es decir, nuestro contorno de cuello dividido 6. Vamos a unir estas dos con una línea curva para el trazo del cuello trasero. Ahí. Parece cerradito, pero al finalizar lo vamos a abrir un poquito para que no quede tan cerrado. Lo que vamos a hacer luego es unir el escote con la línea de hombro de esta forma y podemos ya darle la medida del ancho de hombro, es decir, mi ancho de hombro serán unos 11, 12, entonces desde el escote hacia el costado voy a marcar mi ancho de hombro. En mi caso es 12 centímetros, entonces lo marco de esa forma. A continuación voy a trazar la sisa, pero antes de trazar la sisa voy a marcar. Esto lo voy a hacer con 1 centímetro. Voy a marcar desde el centro, ¿sí? A esto vamos a ponerle que es el centro. Bueno, lo tendría que haber puesto adentro del molde, pero no importa. Desde el centro hacia el costado voy a marcar la mitad del ancho de espalda. Ahí. Fíjense que la marquita la hice aproximadamente en la mitad entre este sector, ¿sí?
Entonces de esa forma me ayudo a trazar la sisa. Lo que voy a hacer ahora es unir con línea recta el ancho de hombro con el ancho de espalda, eso se une con línea recta, y desde aquí hacia la altura de sisa lo voy a hacer con línea curva, que lo puedo hacer a mano alzada o me puedo ayudar de las curvitas de las reglas. De esta forma. Para finalizar con el trazo básico, digamos, porque después le vamos a hacer las modificaciones para lograr el vestido, lo que voy a hacer es extender estas líneas para darle el largo deseado de vestido. En mi caso lo voy a hacer aproximadamente de 98, 1 metro, pero ahora le voy a dar la mitad, voy a hacer 48 centímetros y eso lo voy a cerrar de esta forma. Bueno, ahí completé el largo. Pero me faltó una medida que la podemos hacer ahora o la podemos hacer antes de hacer esto, que es medir el contorno de cadera y medir la altura de cadera. Entonces, primero vamos a medir la altura de cadera. Desde la cintura vamos a marcar la altura de cadera, que es aproximadamente por ahí. Y a esta altura, o sea, podemos trazar una línea que atraviese todo nuestro rectángulo. Sobre esta línea voy a marcar 1/4 del contorno de cadera, ¿sí? Entonces, la cadera se supone por lo general que es más ancha que el contorno de busto, entonces va a sobresalir. En mi caso tengo que marcar unos 26 centímetros, que sería por ahí. Y ahora voy a unir la cintura con este punto, con la línea curva que tienen las escuadras, o puede ser a mano alzada. De esta forma. Y lo voy a trazar recto. Me quedó medio rara la curva. Ahí. Y lo voy a trazar recto hacia abajo. De esta forma me tendría que quedar. Pero este es el trazo básico del cuerpo trasero. Lo que yo tengo que hacer ahora es, por un lado, abrir un poco el escote para que no sea tan cerrado, porque además le tengo que colocar a la prenda, le voy a hacer un cuello camisero, entonces lo tengo que abrir un poquito y le voy a dar soltura al costado, porque si no, no me va a quedar un vestido sueltito, ¿sí? Eso va a depender de la tela que nosotros usemos. O sea, este molde nos puede servir para hacer muchos vestidos, pero en este caso estamos haciendo un vestido camisero suelto, porque la tela va a ser fibrana o seda, entonces yo tengo que dejarle soltura. Bueno, entonces vamos a darle flojedad a nuestro vestido. Como una medida para que ustedes se guíen, yo al vestido de la muestra le agregué 2,5 centímetros a la altura del costado de la sisa hasta la cintura, y de la cintura para abajo le di un poquito más, unos 5 centímetros, para que quede sueltito, ¿sí? Y no me ajuste a la altura de la cola. Otra cosa que hice fue bajar la sisa medio centímetro, ¿sí? Para que no me quede tan apretada. Pero eso se puede quedar, se puede dejar tal cual. Entonces bajo medio centímetro o lo dejan donde está y de ahí le marcan
los centímetros de flojedad. De esta forma. Bien, entonces como les decía, hasta la cintura aproximadamente le dejé 2,5 centímetros. Entonces marco 2,5 centímetros en todo lo que es el costado hacia afuera. Y en el ruedo vamos a hacer así. En el ruedo y la cadera le agregué unos 5 centímetros. O sea, eso es la relación, no hay una relación, pero más o menos 2 centímetros más de lo que le agregamos acá para que quede sueltito. Entonces, desde la cadera hasta el ruedo le agrego más centímetros y ahora uno este punto con la cadera, siempre respetando la curvatura que tenía el molde antes, lo uno, ya me quedó justito para continuarlo. Entonces uno todo. Acá esto después se puede redondear para que no quede ese ángulo tan marcado. Y acá lo que tengo que hacer es continuar la sisa de esta forma. Por último, lo que voy a hacer es abrir el escote, que se abre solo medio centímetro para abajo y para el costado, porque en este caso le vamos a agregar un cuello camisero que no hay que abrir demasiado porque si no queda muy desbocado el cuello camisero, muy abierto y no va a quedar bien. Bien, yo acá estoy marcando medio centímetro para que se vea, pero es medio centímetro en un tamaño real. Entonces lo volvemos a unir a los dos puntos con la misma curvatura que tenía el molde antes. Y de esta forma ya está finalizado nuestro molde para el vestido camisero de la parte trasera. Ahora lo que vamos a hacer es recortar por estas líneas, digamos en este caso la línea roja, continúo por el hombro, toda la sisa, acá es la continuación de la línea roja, todo el costado, el ruedo y el centro. A continuación lo que vamos a hacer es, con el molde del trasero recortado, vamos a calcarlo sobre un nuevo papel, todo por las líneas que lo rodean. Acá pueden sujetarlo con alfileres para ir derechito, si tienen miedo que se mueva. Vamos rodeando todo el molde. Ahora voy a cambiar de color para hacerle las modificaciones para que este molde se convierta en el molde delantero. Lo primero que voy a hacer es bajar la línea de hombro 2 centímetros hacia abajo, o sea, la nueva línea tiene que quedar con esta misma inclinación, pero 2 centímetros más abajo. Esto lo voy a hacer con 1 centímetro, entonces marco ahí y lo uno. Además, esta nueva línea tiene que tener la misma medida de hombro, entonces voy a medir de cuánto me había quedado con el descuento, ¿no? Porque ya no es la medida que tenía mi hombro real, sino que ahora tiene un descuento. Entonces, la línea de hombro tiene que medir lo mismo que mide esta, desde la sisa para allá. Entonces, en este caso, mi hombro mide 5,5 porque las medidas son reducidas.
y ahí terminaría el hombro, ¿sí? Bueno, a partir de acá voy a marcar el escote delantero. El escote delantero tiene que tener la misma medida que tengo acá, digamos, ahí hasta acá, ¿sí? Entonces también tiene que tener esta medida, ¿sí? Lo que me quedó, fíjense que yo trasladé el centro ahí hasta ahí. Es el escote delantero, entonces tiene que tener esta misma medida más 2 centímetros, pero hacia abajo, ¿sí? Entonces la voy a trasladar de esta forma. Para que esto nos quede derechito, tendría que estar a 90 grados con una línea acá invisible, ¿sí? Si no la pueden, desde el hombro, pueden trazar una línea para que esto les quede derechito. Entonces yo marco esta medida más 2, me quedaría ahí. Esto lo voy a marcar despacito y lo voy a trasladar hacia abajo. Voy a dibujar primero como un rectangulito y dentro de este rectangulito es donde voy a trazar el escote delantero. Entonces sería desde acá hasta acá. Bueno, ahí me salió medio torcido. Ahí sería. Lo otro que voy a hacer para transformar este molde es en la sisa, en el centro de la sisa aproximadamente, donde comienza la curva, digamos, voy a marcar 1 centímetro hacia adentro y vuelvo a redibujar la sisa, primero recto y luego con línea curva. De esta forma. Bien, ahí completé el molde del delantero, pero como este es un vestido camisero, es decir que va a tener toda un cruce de botones en el centro del delantero, tengo que agregarle eso. Si le vamos a poner unos botones pequeñitos de 1 centímetro de diámetro más o menos, lo que vamos a hacer es marcar en todo lo que es el centro del vestido, vamos a marcar 1,5 centímetros hacia afuera. De esta forma yo lo voy a marcar en el ruedo también, ahí. O sea, marqué 1 centímetro ahí y 1 centímetro ahí y los uno con la regla. Como es recto no es necesario que marque muchas veces este centímetro. Lo hago con la regla, con la escuadra. Ahí. Ese es el cruce para botón. Este cruce de botón de 1,5 centímetros es en el caso de que yo quiera usar un botón de 1 centímetro de diámetro, unos milímetros más grande o más chico. Pero si mi botón es mucho más grande, es decir, que sobresale de este cruce, entonces lo que tengo que hacer es otra cosa y además les va a servir para corroborar si este cruce está bien. Voy a trazar una línea, vamos a hacer de cuenta que esta línea es el centro de mi molde, ¿sí? La línea azul. En este centro, ¿sí? En el centro del molde, acá vamos a dibujar el cuello. En este centro yo tengo que dibujar mi botón. Para esta instancia yo ya tengo que saber qué botón voy a utilizar y saber si me va a servir o no. Entonces, primero antes de ponernos a hacer los moldes, necesitamos ya haber comprado el botón. Entonces, una vez con el botón en mano, lo vamos a medir. Yo en este caso no tengo ningún botón para mostrarles, entonces vamos a medir el botón sobre una regla o 1 centímetro y vamos a calcular la parte más ancha, digamos, ¿sí? Todo el diámetro del botón, pero de la parte más ancha.
Una vez que sepamos el tamaño del botón, vamos a calcularle que tiene 2 centímetros. Entonces lo vamos a dibujar en el centro de esta línea. Entonces yo voy a marcar si tiene 2 centímetros, voy a trazar 1 centímetro para adentro y 1 centímetro para afuera, ¿sí? Y con esas dos líneas también podría ser una cruz, supongamos, ahí, para trazar un círculo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es trazar un círculo que va a tener la medida de mi botón. Otra cosa es agarrar el botón y marcarle todo el borde, que capaz que de esa forma es más fácil, ¿sí? O sea, agarro el botón, lo coloco en el medio y le trazo todo el contorno. Entonces, ese es mi botón, ¿sí? Le vamos a hacer los agujeritos. Una vez que yo tracé el botón dentro del molde, lo que voy a hacer es, desde el final del botón, marcar 1 centímetro. Si el botón es muy grande, también puede ser 1,5 centímetros, pero no recomiendo que sea tan grande el botón para este tipo de vestido. Entonces, desde el final del botón marco 1 centímetro hacia afuera y ese va a ser el cruce. Lo tengo que extender todo en línea recta hacia abajo, ¿sí? Digamos, paralelo a este. Y ese va a ser el cruce de botón para un botón más grande. En este caso, si yo marqué hacia afuera 1 centímetro más de acá a la mitad del botón hay otro centímetro, quiere decir que de acá a acá agregué 2 centímetros. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es la vista para este cruce. Entonces, continuamos con lo que es la vista para el cruce. El cruce es lo que yo necesito para que el botón quede cosido ahí o los ojales vayan ahí, y la vista es todo lo que va por dentro pero que me da la terminación para el cruce. La vista sale de lo que es el cruce, pero el cruce no es solo esto, ¿sí? El cruce es esto más lo mismo hacia adentro. Quiere decir que yo tengo, en este caso, 1,5 centímetros para afuera y tengo 1,5 centímetros para adentro, ¿sí? Porque en ese espacio es donde yo voy a coser los ojales y los botones. En este espacio es donde va a ir colocado eso. Entonces, el cruce tiene que cubrir toda esta zona. Entonces, ¿de cuánto es? Si yo tengo 1,5 centímetros para afuera y 1,5 centímetros para adentro, entonces tengo un cruce de 3 centímetros. Eso es lo que voy a agregar hacia afuera. En este caso yo estoy haciendo las medidas reducidas, así que estoy marcando 1,5 centímetros, pero en una medida real sería 3. Y entonces tengo que marcar otros 3 acá. A esto además le tengo que agregar 1 centímetro de costura, ¿sí? Solo en esta partecita le voy a dejar margen de costura, en el resto del trazado no, porque es muy fácil que nos olvidemos. Todo esto que voy a marcar con verde sería la vista de mi cruce. Todo lo que tracé con verde es la vista de mi cruce. Cuando lo estamos confeccionando, toda esa parte va por dentro y es lo que se entretela, pero todo eso es parte de la confección, así que todavía no lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer a continuación es trazar el cuello camisero. Para eso vamos a recortar este molde y vamos a tomar medidas.
Para trazar el cuello camisero les voy a mostrar en el vestido a tamaño real. Bueno, acá vemos que tengo el delantero y la espalda y vamos a medir los contornos de los escotes con el centímetro de canto, que es de la única forma en la que yo puedo tomar una curva, la medida de una curva perfecta, ¿sí? Si lo tomo así, voy doblando, me va a dar una medida errónea. Entonces voy a comenzar con el trasero, que es más fácil. Entonces mido de punta a punta, ¿sí? 7,5. Y el delantero tengo que tomar todo el recorrido hasta el cruce, que sería esta línea azul, ¿sí? Entonces vamos a medir hasta el cruce, porque esto es vista, ¿sí? Me da 14 centímetros. Entonces vamos a anotar las dos medidas, es decir, van a anotar escote trasero tantos centímetros, escote delantero tantos centímetros. También vamos a separar lo que es cruce, que en este caso es 1,5 centímetros. Así que vamos a poner que de los 14 centímetros, 1,5 centímetros es de cruce. Para trazar el escote vamos a utilizar un papel al doblez, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es trazar la mitad del escote, pero necesitamos que nos quede todo entero. Así que agarramos un papel, doblamos al medio y a partir del doblez es que vamos a empezar el trazado. Entonces, con una escuadra vamos a escuadrar al filo del doblez y vamos a trazar una línea. Todavía no sabemos, todavía no le dimos una medida, ¿sí? Trazamos una línea y luego vamos a marcar lo que necesitamos. Sobre la línea, desde el doblez, vamos a comenzar marcando la medida de nuestro escote trasero, ¿sí? Porque este doblez va a ser el centro de nuestro cuello camisero. Entonces comenzamos marcando el escote trasero, que era de 7,5 en mi caso. Entonces a ese 7,5 le vamos a sumar unos 2 o 3 milímetros, ¿sí? Entonces 7,5 más un poquito más. Y desde ahí vamos a marcar el escote trasero, que era de 14 más 2 o 3 milímetros, es casi ahí donde tracé la línea. De estos 14 centímetros, 1,5 centímetros era de cruce, así que vamos a marcar 1,5 centímetros de cruce. Bueno, para comenzar vamos a empezar trazando lo que es la tirilla. El cuello camisero se conforma de dos partes, la tirilla y lo que es respectivamente el cuello, que es la puntita y todo eso. Sería algo así en un moldecito reducido. A esto se le llama la tirilla y esto es el cuello. En este cuello camisero va a estar todo pegado, todo unido una cosa con la otra. Porque está el cuello camisero en el que la tirilla está separada del cuello. Es casi lo mismo, solo que la confección es distinta porque lleva más pasos. Ahora, para hacerlo más fácil, vamos a hacerlo en este tipo de cuello. Entonces, la tirilla puede tener 1,5 centímetros o 2. Vamos a hacerla de 2 para que se note. Entonces trazamos unos 2 centímetros y en línea recta vamos a trazar toda la línea hasta el final. Ahí me falta un poquito. Ahí. Bien, entonces acá terminaría la tirilla, ¿sí? Esto también lo podemos marcar. Digamos, donde termina el cuello, donde termina el escote trasero y donde empieza el cruce. Bien, a partir de estos 2 centímetros para arriba vamos a marcar lo que sería el cuello, que puede tener entre 5 y 7 centímetros. Vamos a ponerle unos 6 para que se note. Y también con línea recta con el doblez vamos a trazar una línea hasta el final. En este caso el cuello va a llegar hasta la medida del cruce. Entonces acá voy a apoyar la escuadra acá y voy a hacer ahí un rectangulito, ¿sí?
porque el cuello no tiene incluido el cruce, solo la tirilla. Acá lo que nos falta es darle la forma puntiaguda a nuestro cuello, que esto se hace de esta forma. Lo que hacemos es extender esta línea 1,5 centímetros para afuera y esta línea 1,5 centímetros para arriba. Y con esas líneas vamos a empezar a unir. Vamos a unir desde el cruce, pasando por ese 1,5 centímetros que salimos, lo vamos a llevar un poquito más arriba. Y acá tendríamos que tener la medida del escote trasero, acá arriba. Con esa marquita ya nos sirve y le podemos dar una forma medio redondeada desde el escote trasero hasta el 1,5 centímetros ese que habíamos salido. Entonces con la curva hice así, pasé por acá y ya lo llevé hasta allá. De esta forma ya está completo el trazo del escote. Lo podemos dejar así con una tirilla recta o le podemos dar una forma redondeada. A mí me gusta más redondeadita porque muchas veces queda mejor que en punta, pero también se puede dejar recta. Bien, entonces así con el papel doble recortamos nuestro molde y tenemos todo el escote entero. Porque el escote, lo ideal es tenerlo así porque necesitamos cortar 2 veces. Entonces, al tenerlo así es más fácil, es más rápido para nosotras cortar. Para el trazo de la manga nuevamente tengo que recurrir a mis moldes ya hechos para tomar la medida de las sisas. También las tengo que tomar individualmente, así que todo esto lo anotan en una hojita junto con el resto de las medidas. Vamos a empezar con la sisa delantera. Esta medida se toma de punta a punta con una regla. Por lo general yo les recomiendo que no lo hagan con centímetro porque el centímetro se tuerce, se dobla y nos puede dar una medida errónea. Con la regla nos da mucho más exacto. Entonces, de punta a punta vamos a tomar ahí y anotamos sisa delantera o ancho de sisa delantera, tantos centímetros. Porque en el molde los vamos a utilizar por separado también. Y sisa trasera lo mismo, de punta a punta, bien recto, tomamos y anotamos. Vamos a comenzar con el trazado de la manga. Para que se pueda ver bien, porque hay detallecitos muy chiquititos, lo voy a hacer a tamaño real. Entonces, para el trazo de la manga voy a agarrar un papel que tenga un doblez porque lo que quiero hacer es después obtener toda la manga entera. Entonces, desde el doblez voy a comenzar a trazar mi rectángulo. Entonces, de ancho le voy a marcar lo que sería la sisa delantera, la que tomé anteriormente del molde, menos 1 centímetro, ¿sí? Entonces, vamos a calcular que mi sisa tenía 20 centímetros, voy a marcar 19 de ancho de manga, ¿sí? Y a lo largo le voy a dar el largo de manga. Vamos a hacer una manga corta, ¿sí? Porque es un vestido veraniego. Entonces le voy a dar 20 centímetros de largo de manga. Y cierro todo el rectángulo, ¿no? Lo voy a correr un poquito, así queda centradito. De esta forma. Bien, ahora desde el centro, en esta línea superior, voy a marcar 1,5 centímetros, ¿sí? Eso es para poder ahora, cuando yo comience con el trazo de las curvas de la copa, evitar que me quede en el centro una punta, ¿sí? Que la copa me quede así. Tiene que ser redondeadita, ¿sí? La copa de la manga. Bien,
Ahora lo que tengo que marcar es la altura de la copa, ¿sí? Hasta dónde va a llegar la copa, lo que serían las curvas y lo que va a ser manguita. Entonces, ¿de dónde sale esa medida? Voy a agarrar la medida de la sisa trasera, la que habíamos tomado del molde, y voy a necesitar las 2/3 partes de esa medida. ¿Cómo voy a hacer? Entonces voy a agarrar mi medida, ¿sí? Se los voy a anotar acá. Por ejemplo, yo tengo 21 centímetros. A esos 21 centímetros los voy a multiplicar por 2 y al resultado lo voy a dividir por 3. Entonces, ese resultado es el que voy a marcar acá. Según mi medida serían 14 centímetros. Entonces voy a marcar de arriba para abajo 14 centímetros. Ahí, hasta ahí llegaría la copa de la manga. Lo que voy a hacer a continuación es unir ese punto con el 1,5 que marqué hoy para trazar una diagonal. Voy a medir esta diagonal para saber de cuánto quedó y la voy a dividir en 4 sectores. Entonces, en este caso sería ahí, ahí y ahí. Entonces me quedaron 4 sectores, 3 puntitos. Esto lo voy a hacer con otro color. Entonces lo que voy a hacer es, del puntito que me quedó más arriba, voy a marcar 1 centímetro hacia arriba de la diagonal. Fíjense que yo los puntitos los marco con la misma inclinación de la diagonal, no los marco así porque puede llegar a darme otra medida, o sea que después voy a marcar 1 centímetro, pero que después la curva de la copa me quede medio torcida. Bien, entonces del puntito que está más arriba subo 1 y del último bajo 1, ¿sí? Y con esos puntos ya puedo comenzar con el trazado. En este caso con verde voy a hacer la sisa del delantero. Voy a comenzar por el 1,5 este que marqué acá y voy a ir hasta este puntito que subí. De acá voy a ir hasta el punto del medio. Esto es a mano alzada, así que lo que les recomiendo es hacerlo con lápiz para ir borrando si no les gustan las líneas que están trazando. De acá vamos a bajar hasta el puntito este que habíamos bajado y que toque este del costadito. Entonces, con verde es la sisa delantera, ¿sí? Esto les recomiendo también al finalizar, o sea, primero lo hacen con lápiz para poder borrar y después les conviene marcarlo con distintas fibras de colores para distinguirlo. Igual después hay que cortarlas, así que las líneas de colores ya no sirven mucho, pero por lo menos para saber distinguirlas. Con rojo voy a hacer lo que es la sisa trasera, así después ustedes se dan cuenta las diferencias. Antes de trazar la sisa trasera, lo que voy a hacer es marcar del punto del medio 1 centímetro hacia arriba, ¿sí? Entonces, esta sisa comienza de acá, ya no comienza de acá porque todo este trazo es el mismo, se comparte. Entonces, de acá voy a ir hasta este punto. Y de acá voy a bajar más o menos, o sea, no va a bajar hasta acá, va a pasar más o menos por la mitad entre este punto y la diagonal. Voy a bajar ahí, ahí y ahí, ¿sí? Entonces, con rojo hice la sisa del trasero. Vamos a ponerlo así. Mi manga ya podría quedar ahí. El ruedo lo podría dejar así para que me quede una manguita amplia. Pero lo que voy a hacer yo es, lo que les quiero enseñar es una manguita acampanada. Ustedes pueden elegir usarla así o hacerla acampanada. Tienen las dos opciones, se cosen igual, solo que para hacer la acampanada nos falta un paso más antes de la confección. Así que voy a recortar estas líneas. Lo que voy a hacer es, recuerden que este papel, acá tenía una cintita, recuerden que este papel estaba acá al doblez, ¿sí? Entonces lo voy a recortar, voy a comenzar por acá y voy a recortar primero la línea roja, ¿sí? Luego voy a pasar por acá y el ruedo. Así es como se recorta la manga.
Comienzo por acá. En esta parte les dije que se compartía la copa, así que de ahí empiezo a recortar por la línea roja. Acá si se les mueve les conviene poner alfileres porque el papel de abajo se puede ir moviendo. De acá corto por el ruedo y el costadito o bajo manga. Ahí ya recorté la manga, pero en este caso las dos mitades de mi manga están hechas con la misma sisa. Entonces, ¿cómo hago para que una sea así? Voy a abrir mi manga y voy a recortar con el papel simple por la línea verde. En esta mitad es la sisa delantera y esta mitad es la sisa trasera. Es como van a ir ubicados después las mangas. Es fácil cuando estemos cosiendo, nos podemos dar cuenta de la más bajita, siempre es la delantera, la más alta es la trasera. A la manga la podemos usar así tal cual la trazamos o aprovechando la tela le podemos dar un acampanado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que cortar el centro de la manga, como la habíamos trazado. Cortamos el centro del ruedo hacia arriba. Este corte no tiene que llegar a separar las dos mitades, ¿sí? Tenemos que dejarlas agarraditas de un chiquitín, ahí, cuestión de que se pueda abrir sin generar un pliegue ahí, o sea, no vamos a dejar 1 centímetro porque al hacer esto se va a plegar ahí el papel. Igualmente si se nos separa hay forma de solucionarlo, así que no se asusten. Entonces esto lo vamos a pegar sobre un nuevo papel. Yo acá voy a aprovechar este papelito que me había quedado. Lo vamos a pegar sobre un nuevo papel y le vamos a dar la abertura que nosotros queremos, ¿sí? Cuanto más abrimos, más acampanada nos va a quedar la manga, ¿sí? Vamos a aprovechar que nuestra tela tiene caída, tiene movimiento, entonces le vamos a dar bastante amplitud. Yo para empezar voy a pegar una de las mitades y ahí voy a medir cuánto le estoy dando. Igual esto puede ser a ojo, ¿sí? O sea, no es necesario medir, pero bueno, yo voy a medir. Ahí le estoy haciendo 14 centímetros de amplitud. Entonces, pego la otra mitad. Y una vez que hice eso, tengo que completar el trazo de acá hasta acá, que tiene que tener una forma redondeadita, ¿sí? No va a ser recto. Entonces voy ahí y que llegue a la otra punta de la manga. Otra cosa que tenemos que redibujar es la copa de la manga. Ven que quedó ahí como un corazón. Entonces tenemos que unir más o menos este punto con este punto. Ven que es donde la manga hace así. Entonces ahí lo completamos con una forma redondeada, que es la forma de la manga. Más o menos van trazando. Esto les conviene hacerlo todo con lápiz para poder borrar. Yo acá, para que se vea, siempre lo hago con fibra y bueno, y me pasan esas cosas. Entonces, una vez que trazamos todo eso, vamos a recortar el papel que está por debajo de esta forma. Recortamos por aquí. Voy a recortar un poquito este. Y así tenemos nuestra manguita terminada para que nos quede acampanadita.